Voy a conversar ahora, porque ya está en comunicación con nosotros, y ha tenido la gentileza de darnos minutos de su tiempo, con Juan de la Puente. Él, como ustedes saben, es analista, lo he hecho ya en varias oportunidades, uno de los analistas que yo más sigo, por supuesto más respeto, porque creo que tiene profundidad en las reflexiones que hace. Además, es abogado, es constitucionalista, y es director del portal Pata Amarilla, que yo quiero aquí recomendar. Usted tiene que revisarlo de todas maneras, porque hay reflexiones y análisis multidisciplinario, digamos, refrescante en algunas nuevas voces del análisis, porque hay que también matizar y variar de lo que tenemos ya en la vitrina hace bastante tiempo, y de verdad que ayuda muchísimo a tener una mirada más comprensiva de lo que pasa en nuestro país. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Glatzer, un gusto, buenos días. Bueno, quisiera yo comenzar diciendo, bueno, hacia 98% y más ya está claro que Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori pasan a la segunda vuelta. Eso ya es un asunto que no se va a mover. Pero quisiera yo, para de alguna manera coger algunas cosas que he estado recogiendo de tu análisis que has hecho en algunos medios de comunicación, quería preguntarte a estas alturas ya sobre, dirías tú, cuáles son las características principales de este proceso electoral que nos lleva a una segunda vuelta con estos protagonistas. Es decir, para ti, ¿cuáles son ya los datos mucho más duros de por qué Castillo y por qué Keiko Fujimori? Solamente para una introducción y después hablar sobre escenarios posibles. Bueno, yo creo que el análisis tiene dos versiones bastante diferentes. La primera es la que señala que todo es sorpresivo, ¿no? Y la segunda es que nada es sorpresivo. Y yo me ubico mucho más en la idea de que hay un conjunto de certezas que ya se tenían o tendencias que ya se tenían antes del 11 de abril y que la elección ha confirmado. Es más, diría que el conjunto de previsiones, la mayoría de previsiones han sido confirmadas. Por ejemplo, que iba a haber una baja representación. Segundo, que el Perú iba a girar un poco más hacia el conservadurismo. Tercero, que iba a producirse un desembalse del sector llamado resistente, que creo que fue la mitad que se ha desembalsado hacia un candidato y la otra mitad vició su voto. Y bueno, que iba a haber una alta fragmentación. De modo que me parece que las 4 o 5 grandes, el hundimiento del centro, que era otra previsión, todo esto se ha ido confirmando. Y en medio de esas previsiones que las elecciones han confirmado, yo creo que hay 3 sorpresas. Quizás la más importante es la ubicación en la primera vuelta del señor Castillo. Pedro Castillo es el que recibe en los últimos días de la campaña un mayor desembalse de votos de ese sector resistente, mal llamado indeciso, que en realidad buscaba un candidato. En realidad no es que el señor Castillo haya encontrado a los electores, sino sus electores lo encontraron a él. Y 2 sorpresas también importantes, que yo creo que es la irrupción en el Parlamento y en la política nacional de un partido como Renovación Popular, que es un partido ultra radical, ultraderechista, que ha llegado para quedarse, es un partido confesional, ¿no? Para ellos todo es victoria en esta campaña electoral y en esta primera vuelta, aunque no pasaran a la segunda vuelta. Y bueno, la derrota de la candidata del progresismo y del feminismo, que es Verónica Mendoza, con un programa coherente, quizás en el mismo grado de coherencia de la otra candidata que sí pasa a la segunda vuelta, que es Keiko Fujimori. Entonces yo dejaría allí el balance respecto de lo nuevo de esta campaña. Digo esto porque en realidad cada 5 años tenemos el rito de personas que al analizar los resultados siempre llaman a extrañeza de que todo es nuevo, que Lima es atacada por el Perú profundo y que algo hemos hecho mal y no lo vimos. Y la verdad es que el Perú profundo también existe en Lima, ¿no? A 40 minutos de Lima uno tiene poblaciones, ciudadanos que no tienen agua, desagüe, internet y postas médicas. Entonces,
saliendo de los lugares comunes, yo diría que la mayoría de previsiones se han confirmado y tenemos esas tres sorpresas, quizás la más grande, obviamente, la del señor Castillo en primera vuelta, ¿no? De acuerdo, ahora en el marco de esto que tú nos has planteado como introducción, y creo yo muy acertadamente, lo planteas además en distintos niveles. Quisiera yo preguntarte algunas cosas. No estamos en una situación cualquiera, ya el solo hecho de que estemos inmersos en una pandemia que no se ha respondido de manera eficiente hace particular el contexto. Pero a eso se le venía sumando, y la pandemia no lo ha parado, sino más bien lo ha agudizado, es una crisis política muy severa, que ha distanciado, como tú siempre has dicho, al poder de la gente, ¿no? Yo recuerdo que tú permanentemente has venido sosteniendo que más hemos estado mirando el poder que mirando a la gente, y la política está haciendo exactamente lo mismo, y por eso es que algunos se sorprenden por lo de Pedro Castillo. Pero mi pregunta es si tendrías que atribuirle al resultado, ¿no es cierto?, como causas de por qué finalmente esos son los dos que pasan. ¿Cuánto le dirías a la crisis política que ha hecho, como tú bien dices, a la gente resistente y no indecisa? Es decir, yo creo que conscientemente la gente ha estado resistiendo hasta que ve a alguien que más o menos lo puede representar. No es que la gente efectivamente estaba sin un razonamiento sobre las elecciones activado. Entonces, ¿cuánto de crisis política hay en esto y cuánto de pandemia no atendida, no solo en términos de salud, sino toda esa expresión estructural de los problemas pues que no hemos querido ver hasta ahora? Yo tengo la impresión que la pandemia ha sido un elemento crucial para varias cosas, ¿no? Primero, para poner sobre la mesa la idea de dos países distintos en la campaña electoral. Un país de Lima, de las élites, de los sectores AB, que le pedían urgentemente a la gente definirse y que mayoritariamente o en un gran porcentaje había decidido votar por uno u otro candidato. Y el país que buscaba oxígeno, camas UCI, y estaba preocupado por el empleo, el hambre, la reactivación de la economía y las secuelas de la pandemia. Al final de la campaña me parece que los dos países se encontraron, y al encontrarse los dos países mi impresión es que se produjo ese desembalse. Pero también la ha actuado en el sentido que el 27% dejó de acudir, y un porcentaje que yo no logro diferenciar y precisar, un porcentaje de los que no fueron a votar probablemente también fue por el temor al contagio que se encuentra en su pico alto en la segunda ola. Mi impresión es que la pandemia se agrega como un factor de desconfianza a la desconfianza producto de la crisis económica. Si antes hacíamos un mix en el sentido que más importante es la crisis política y luego también es importante, pero menos la pandemia, yo creo que hoy día están por lo menos no 50-50 como elementos de la política o en incidencia electoral. No obstante esto, yo digo que el resultado sí expresa un fracaso de la democracia y de algún modo, en términos políticos, vicia el proceso electoral, porque la idea de la democracia es producir, fabricar, generar mayorías, y lo que ha generado es un cóctel de minorías. El primer candidato y la segunda candidata que van a la segunda vuelta juntos no suman ni un tercio de los votos. Y ese resultado, que yo tengo entendido, no lo tenemos en los últimos 50, 60, 70 años, ¿no? Y como segunda vuelta no lo tenemos desde el año 85, en que se produce la primera vez en que se cuenta los votos de la primera vuelta, aunque el 85 no hubo segunda vuelta. Y entonces ni el 85, ni el 90, ni el 95, ni el 2000, ni el 2001, ni el 2006, ni el 2011, ni el 2016, los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta han obtenido tan bajo porcentaje. De modo que el inicio de la segunda vuelta, la plataforma es precaria. Mínimo es un fracaso de la democracia en los términos ideados para renovar el sistema político, y eso quizás, por supuesto, no invalida en términos legales lo hecho, por supuesto. Además, sí, claro, el papel del jurado es un papel positivo, pero digamos, situados en el plano político, lo que tenemos es una generación, es la irrupción de un cóctel de minorías.
Claro, y que efectivamente, digamos, lo que Juan Lapuente no está valorando es si el proceso fue democrático o no en términos de las formas, o sea, todo se ha respetado y efectivamente el pueblo se ha expresado, pero sí, claro, en un fundamento central la democracia plantea acuerdos, mayorías, ¿no es cierto?, que finalmente es la manera de dirimir entre los ciudadanos que tienen una opción y otra, pero gana pues la que tiene más adhesión, ese es el sentido de la democracia. Pero sobre eso te quería preguntar, pero ¿qué pesa más en Pedro Castillo en su vínculo con la gente que votó por él para que lo lleve a segunda vuelta? ¿A qué me refiero? ¿Es su propuesta o es su cercanía a la gente y su capacidad de, evidentemente, mimetizarse con mayor facilidad que otros candidatos en esos contextos que ni la prensa siquiera ha podido ver con detalle, ¿no? Porque cuando uno ve, ayer estaba revisando en las redes, alguna gente que seguía a Castillo, decía, mientras tú estabas en el Twitter y en el Facebook y en los medios de comunicación grandes, hablando de las redes sociales que se mueven en la campaña, estas eran nuestras redes sociales, y entré a las fotos, y eran personas en caballo, con su sombrero, con su lápiz al lado, entrando a las comunidades. Estas son nuestras redes sociales, decía. Entonces, ¿qué cosa es Pedro Castillo en ese sentido? ¿Qué cautivó a la gente? ¿Su propuesta? ¿O es que lo vieron tan cercano y dijeron, por lo menos este llega, al margen que su propuesta sea viable o no, lo siento más cercano? Un poco como lo que se analizaba sobre el FREPAP, que tampoco nadie, o muy pocos quisieron ver o vieron, ¿no es cierto? Cómo el FREPAP llega al Congreso. Claro, estaba cerca de la gente, pues tú los ves entre la gente. ¿Qué crees que puede haber pesado más? Yo pienso que hay diferencia entre la irrupción del FREPAP el año pasado y el porcentaje que obtiene Pedro Castillo. Él es hijo de la desconfianza de la gente. Mi impresión es que, es cierto, la derecha peruana cree que Castillo es un comunista que sale desde las piedras como una venganza de los pobres. Y un sector de la izquierda progresista cree que es el portavoz de una izquierda dura, conservadora, que no cree en derechos, una izquierda radical. Probablemente en ambas explicaciones tienen algo de razón, pero me parece que absolutizar es un error. Yo creo que Castillo obtiene un 3 o 4% en las mediciones previas y luego salta a un 13% o 14% que se convierte luego en voto válido en 19%, lo cual, digamos, me permite señalar que el grueso de su votación, quizás 1,5 millones de votos, viene de ese desembalse que se produce en los últimos días. Digamos, yo creo que es un error pensar que las encuestas no lo detectaron y que estaba ahí. No, no estaba ahí. Las encuestas detectaron su crecimiento lento. El asunto está en esa resistencia democrática de ese tercio de peruanos que no quería decir por quién iba a votar o que habían resuelto votar o habían resuelto viciar su voto. Y entonces yo creo que Castillo es el resultado de lo que llamábamos una primera vuelta adelantada, una segunda vuelta adelantada, o primarias en la izquierda. Es cierto, en política las cosas no solo son lo que son, sino lo que parecen que son. Y entonces es legítimo mirar al interior de la propuesta y del discurso del señor Castillo y colegir que no necesariamente es un candidato de izquierda. Yo en algún momento lo califiqué de nacional populista. Pero la gente entendió que era un candidato que proponía cambio, que no era parte de la oferta electoral y votó por una oferta electoral que aparecía residual y que aparecía al costado de la oferta que los medios de comunicación propagandizaban, tanto para la derecha, para el centro y para la izquierda. Así que yo creo que Castillo es hijo de la desconfianza, ¿no?, de la ciudadanía, es hijo de un voto contestatario, ¿no?, y es hijo además de una segunda vuelta adelantada. Por eso insisto que hasta el día domingo, para el Perú llamado oficial, político oficial, era el sombrero desconocido, pero también era el sombrero desconocido para la gente que votó por él, pero fue suficiente identificarlo como algo distinto a la oferta tradicional. El problema es que cuando analizamos la encuesta, el resultado electoral, hay gente que sigue pensando que el problema son los electores, cuando el problema es la oferta electoral, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso que tú dices se refleja clarísimo en que hoy día se necesitaba menos para pasar a segunda vuelta también.
Es decir, Pedro Castillo, el 2016 no hubiese pasado a segunda vuelta siquiera. O sea, en términos, digo, porcentuales, la representación está tan fragmentada que hoy día se necesitaba menos para estar en el balotaje, ¿no es cierto? Pero quería también preguntarte, Juan, sobre esto que tú has dicho. Si esta lectura que tiene el sector de la derecha, de verlo como un comunista, chavista, un salto al vacío, ¿no es cierto?, un camino incierto hacia la desgracia, ¿no?, hacia el abismo, si eso no es del todo acertada, y tampoco lo es la lectura de la izquierda más progresista o menos radical, por decirlo de alguna manera, en torno a decir que es un conservador de izquierda y en fin se parece más a la derecha que a la izquierda, eso le habilita a él más posibilidades de cara a generar adhesiones en segunda vuelta, porque si no hay, digamos, tanta razón en la caracterización que le hacen ambos sectores ahora, tiene más margen de maniobra para poder conversar con varios, más que Keiko Fujimori, que ya más o menos uno sabe qué es y hacia dónde va y qué haría si llega al gobierno. Bueno, yo creo que sí, porque finalmente, mientras menos hable el señor Castillo y más hablen sus voceros, será más fácil para otros sectores políticos, económicos y para los medios construir un Castillo a su imagen y semejanza, es decir, a cómo quiere cada uno. Entonces, para la derecha hay un Castillo, ¿no?, que es el cuco comunista, chavista. Para una parte de la izquierda, ¿no?, de la izquierda progresista y feminista, hay otro Castillo. Creo que incluso para la dirección del propio Perú Libre hay otro tipo de Castillo. Habría que considerar que Castillo no es militante de Perú Libre. Y yo por lo menos encuentro matices en los discursos del señor Castillo, en los discursos del secretario general del partido Perú Libre, el señor Cerrón, y los discursos de algunos voceros, oficiosos o no, del partido Perú Libre. En ese sentido, es probable que la candidatura de Keiko Fujimori esté más ensamblada y tenga un discurso más coherente. Entonces, mientras Keiko Fujimori se reafirma, yo tengo la impresión que el señor Castillo se está reinventando. Mientras Keiko Fujimori ha planteado una coalición de las derechas, una coalición neoliberal para la defensa del modelo en una lógica autoritaria de la mano dura contra la izquierda, Castillo en sus primeras declaraciones, porque ha hecho muy pocas declaraciones, ha planteado un diálogo político y social. Él es un dirigente sindical acostumbrado a negociar. Lo más probable es que quiera negociar. Su coalición, la que él apunta, mi impresión que no es una coalición hacia arriba, que es lo que lo propone Keiko Fujimori, sino una coalición más abajo. Y esta postura tiene obviamente algún matiz con las declaraciones del señor Cerrón, en el sentido que no tendrá una hoja de ruta y no alterarán su programa inicial. Tengo la impresión, por lo tanto, que hay un mundo alrededor de Castillo que pugna por reinventarse, en tanto que Keiko Fujimori ahí tiene las cosas un poco más claras, aunque yo creo que uno sí sigue el rito de la segunda vuelta, que es Castillo cuando plantea abrir un diálogo, y en cambio Keiko cuando llama a esta coalición de las derechas contra la izquierda y en favor del modelo neoliberal, yo creo que está escogiendo un posicionamiento, personalmente creo que es un error, ¿no? Ahora, un error que nace de un hecho falaz, que es que hay endoso en un país como el nuestro, es decir, me junto con De Soto y con Renovación Popular y los tres sumamos 30 y con eso ya estamos superando a él que no va a tener adhesión de otros sectores tan entre comillas, orgánicamente. Y es un error, porque así no es como se manejan las cosas. Pero quería también preguntarte sobre la izquierda en los términos siguientes, ¿no? Hay un magnífico libro que ha sacado Farid Kajak sobre lo contrafáctico, planteando cosas que han sucedido en la historia, que hubiera pasado si es que no se hubieran producido de esa manera, ¿no? Porque se ha dicho aquí que Castillo le ha quitado a Verónica Mendoza la posibilidad de llegar a la segunda vuelta, ¿no? Y se hace la comparación con lo que le pasó en su momento con Gregorio Santos. Habida cuenta, hay características particularísimas de Castillo que tú has enlistado hoy, Juan. ¿Tú crees que eso hubiera sido así? ¿Es así, digamos, casi de automático y de lógica la política en términos de, si no estaba Castillo, esos votos se podían sumar a Verónica y Verónica sobradamente pasaba a segunda vuelta y probablemente ni siquiera con Keiko, sino con otro?
quizás habría que considerar que la candidata que fue objeto de una campaña brutal por parte de sectores políticos y económicos no fue Castillo, sino Verónica Mendoza. Pero, Y entonces hubo, ¿no?, un movimiento, una movilización política, económica y finalmente electoral para impedir su crecimiento. Y esto hizo que en las ciudades, en el interior del país y sobre todo en la zona rural, se frenara el crecimiento de Verónica Mendoza. Esto no quiere decir que Verónica Mendoza es lo mismo que Castillo. Yo creo que son dos candidaturas distintas, eran dos candidaturas distintas. Verónica Mendoza es la candidata del progresismo, con un programa muy amplio, era una candidata feminista y que además propugnaba una política de todos los derechos y de las libertades. No discriminaba entre derechos y libertades que aceptaba y derechos y libertades que no aceptaba. Esa oferta electoral es una oferta, yo diría, que está muy cerca de un estándar universal, yo diría socialdemócrata e incluso liberal, ¿no? Uno miraba este programa y salvo el asunto de la nacionalización, de la soberanía del gas, en realidad era un programa que en cualquier país de Europa podía pasar por un programa socialdemócrata. Y entonces hay gente que dice que si es que ella hubiese sido más radical, hubiese impactado más a la gente. U otros que dicen que no debió incorporar el componente feminista de género, LGTBQ, a su campaña electoral porque el Perú es todavía muy conservador. Bueno, mi impresión es que esa candidatura es una candidatura histórica porque puso sobre la mesa un conjunto de derechos y libertades que probablemente determinados sectores no aceptan, pero que están sobre la mesa y estarán sobre la mesa mañana y pasado. De modo que yo creo que son dos candidaturas distintas. No, digo esto porque sí reconozco que hubo una especie de primarias en determinados sectores de la izquierda, y entonces prefirieron a Castillo que a Verónica Mendoza. Pero de allí señalar que Verónica Mendoza debió ser, ¿no?, un Pedro Castillo en versión mujer para impactar a la gente, me parece que es subestimar al elector y subestimar el hecho de que el bolsón que se decanta por Castillo en los últimos días es un bolsón que no había decidido por Verónica Mendoza. Sí, pues, ya sea por su programa, por el tipo de contracampaña que se hizo por ella, por distintas razones. Y entonces me parece que son dos candidatos auténticos. Y fue la auténtica pues Verónica Mendoza la que estuvo en campaña y el auténtico Castillo que estuvo en campaña. Forzar un mix y esa famosa idea de la unidad de la izquierda, que la izquierda unida jamás será vencida, me parece que es una ilusión como cuando también se pide que haya una derecha unida que no pueda ser vencida. Sí, pues, no, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que la candidatura de Verónica Mendoza estuvo más consolidada, estuvo más clara, mucho más, digamos, afirmada en una lógica predecible de una izquierda progresista, evidentemente, y asumió los riesgos, porque sabía que en esa lógica de algunas bases, que más bien le pedían más radicalismo, iba a perder cierta adhesión, pero se la jugó, y eso vale y hay que resaltarlo en política. Termino preguntándote, Juan, sobre hacia dónde tienen que caminar Keiko y Pedro Castillo para llegar a la presidencia, porque efectivamente con lo que tienen no llegan, y si no ofrecen y no dan garantías, me da la impresión de que les va a ser muy cuesta arriba, ¿no? Pero ¿por dónde es que tienen que ir? A mí me preocupa más que izquierda-derecha el tema institucional, ¿no? Porque ya el Congreso es muy conservador. Tú lo has dicho, o sea, Renovación Popular es en ese sentido una sorpresa en medio de esta campaña y finalmente va a ser muy activo en sus temas en el Congreso y va a tener alianza inclusive hasta con Perú Libre, inclusive en algunos temas. Pero ¿hacia dónde van a ir o deben ir los protagonistas de esta segunda vuelta? La idea del diseño de una segunda vuelta es la de producir una mayoría en países donde hay minorías, aun cuando la idea de una segunda vuelta no se nutre de un cóctel de minorías, que es como lo que nosotros hemos producido, reflejado, impulsado el día domingo. Y precisamente la idea de que la segunda vuelta produzca una mayoría es que obliga a los candidatos a buscar alianzas, a hacer coaliciones y por lo tanto a abrir el perfil de sus programas iniciales.
Y yo no veo a Keiko Fujimori abriendo el perfil de su programa inicial. Y claro, en el caso de Perú Libre veo al candidato presidencial intentando abrir y al partido, ¿no?, que lo lleva a la presidencia, y no intentando abrir o cerrándola. Esto es un riesgo en general, el hecho de que no haya una apertura de los programas, porque el Perú tiene en este momento, yo creo que dos guerras, dos batallas, una batalla política y una batalla moral. La batalla política puede ser objeto de pactos, la graduación de las reformas, cómo se hacen reformas constitucionales y se evita la constituyente, cómo se instala el Senado, ¿no? O sea, cómo nos ponemos de acuerdo en la política de todos los días y en la democracia de las instituciones. El problema está en la guerra moral, en la batalla moral, porque sobre la mesa está el asunto del futuro de los derechos y las libertades en el Perú. Y con un Congreso mucho más conservador que el actual y que el Congreso disuelto, hay un riesgo de supresión de derechos o hay un riesgo de que las libertades sean restringidas de algún modo. El simple hecho que se plantee una mano dura para combatir el delito, que se rebaje la edad de la imputación penal, que se plantee la reinstalación de la pena de muerte, sacar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que lo poco avanzado en materia de derechos de la mujer, de enfoque de género, se suprima o se corte la evolución de estos derechos, es un riesgo para el Perú. Y entonces yo en el debate de la segunda vuelta miraría con mucha atención estas dos dimensiones de la batalla política, que es de la democracia de la política, de la democracia política, y esta batalla moral, que es de la democracia de los derechos, porque podría ser que los actores arriba, ¿no?, se pongan de acuerdo finalmente, aunque polaricen la campaña, para que después del 28 de julio haya paz política, pero que esa paz política no puede ser a costa de sacrificar, olvidar, postergar, restringir, limitar, ¿no?, los derechos y libertades. Y en este punto me preocupa mucho más lo que pueda pasar con el enfoque de género y con esa enorme movilización de las mujeres por sus derechos de los últimos 10 años, ¿no? El eco de la marcha del 2016 de Ni Una Menos es un eco que nos ha acompañado en todos estos años y ha permitido conquistas como la paridad, la alternancia, la mejora de los protocolos para la denuncia de la violencia contra la mujer, el enfoque en la currícula con un enfoque de género, etcétera. Entonces, yo llamo la atención sobre lo que debería ser una segunda vuelta desde la sociedad civil, desde la política de los derechos y libertades, desde los movimientos sociales, que tienen que exigir más que garantías, tienen que exigir discursos claros y compromisos. Ya con la experiencia que tenemos en el Perú, que alguien te firme una carta no es suficiente, ¿no? Y es mucho más, digamos, exigible el hecho que abunden, no en el qué, sino en el cómo. Y creo que estos 2 meses de campaña electoral debería servir para eso. No, eso va a ser fundamental. El énfasis que le pones a esto que te preocupa y coincide en eso, es que finalmente se pueda generar un consenso, pero el consenso tenga la base esta lógica antiderechos que ha estado muy marcada en esta campaña, ¿no?, que sería terrible y nada saludable, no digo ya solo para el país, sino para la democracia misma, ¿no? Juan, como siempre un gusto, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, siempre muy interesante. Muchas gracias. Juan de la Puente nos da unos minutos esta mañana y usted lo ha escuchado ahí con un análisis de lo más interesante. Ahora voy a ir a una pausa muy breve porque vamos a hablar de otro asunto que aquí nos ocupa cada 15 días porque consideramos que es un tema fundamental, que es el tema de la migración venezolana en nuestro país. Ya regresamos.